Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con ese drama, Pasiu Superíndice 3N y paisajes impresionantes que solo Turquía puede ofrecer. Hoy, tenemos un vídeo que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando, un vídeo lleno de chismes jugosos, revelaciones impactantes y la verdad explosiva, sobre una de las parejas queridas y controvertidas de la televisión Superíndice 3N turca. Rense porque vamos a sumergirnos de lleno en el drama que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hablamos de esa química que traspasó Superíndice 3 la pantalla, ese romance que nos hizo suspirar y esa separación Superíndice 3N que nos dejó Superíndice 3 con el corazón Superíndice 3N roto. ¿Hande perdonó Superíndice 3 a Kerem? ¿Cuál es la verdad de de los rumores que han estado circulando por meses? Vamos a desenmascarar todo. Antes de que empecemos con el chisme, no olviden suscribirse al canal. Encontrar análisis profundos de sus series favoritas, noticias de última hora sobre las estrellas turcas, teorías locas que nos encantan y mucho Asu que toquen el botón Superíndice 3N de suscripción Superíndice 3N y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos al grano. Para entender realmente la situación Superíndice 3N actual entre Hande y Kerem, tenemos que retroceder un poco y recordar la serie que los catapultó Superíndice 3 a la fama mundial, Senu con diéresis al cap, o Llamas a mi puerta. Una producción Superíndice 3N que no solo marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright S en sus carreras, sino que también copyright N se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 menocultural a nivel global. Senu con diéresis al cap, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda Yildiz, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven brillante con sueños más menos de convertirse en arquitecta paisajista. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando pierde su beca para estudiar en Italia gracias a Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un exitoso y obsesionado con el trabajo arquitecto, cuya reputación Superíndice 3N le precede tanto por su talento como por su frialdad. En un giro del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para beneficiar los intereses de ambos. Lo que comienza como un simple acuerdo, impulsado por la necesidad y una pizca de resentimiento, pronto se convierte en algo mucho profundo a medida que los sentimientos reales comienzan a florecer entre ellos. La serie es llena de momentos divertidos, situaciones conmovedoras y por supuesto, la innegable química entre Hande y Kerem. Pero ese ayu de la comedia y el romance Senu con diéresis al cap, también copyright N exploru Superíndice 3 temas como la superación Superíndice 3N personal, la importancia de los sueños más menosos y el valor de la familia y la amistad. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo, no solo en Turquía sino en todo el mundo. La gente se enamoró Superíndice 3 de la historia de amor de Eda y Serkan, de su sentido del humor y de la forma en que superaban los obstáculos juntos. Las personalidades contrastantes de los personajes, la evolución Superíndice 3N de su relación Superíndice 3N y los escenarios idílicos de Estambul fueron elementos clave para conectar con el público internacional. Pero lo que realmente cautivó Superíndice 3 al público fue la conexión Superíndice 3N palpable entre Hande y Kerem. La chispa era innegable y pronto los rumores sobre un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre si la magia que transmitían en pantalla era real. Y como todos sabemos, los rumores eran ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación Superíndice 3N durante unas vacaciones románticas en Maldivas. El mundo entero celebró Superíndice 3 la noticia. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida real. Los fans estaban extasiados y las redes sociales explotaron con mensajes de amor y apoyo para la pareja. La confirmación Superíndice 3N de su romance no solo alimentó Superíndice 3 la pasión Superíndice 3N de los seguidores de la serie, sino que también copyright N catapultó Superíndice 3 su fama a niveles copyright ricos. Se convirtieron en una de las parejas seguidas y admiradas del mundo del espectáculo turco, y su relación Superíndice 3N era constantemente objeto de noticias y comentarios en la prensa rosa. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. Después copyright S de un tiempo, comenzaron a surgir rumores sobre problemas en la relación Superíndice 3N. Se decua que sus apretadas agendas de trabajo estaban dificultando el mantener la relación Superíndice 3N.
También Copyright N se hablaba de diferencias irreconciliables en sus personalidades. Algunos allegados comentaban que la presión superíndice 3N medio urtica y la constante exposición superíndice 3N pública han afectado negativamente su intimidad y su capacidad para disfrutar de una relación superíndice 3N normal. Finalmente la bomba estalló superíndice 3. Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia fue devastadora para los fans. Nadie podía creer que la pareja perfecta, la pareja que ha hecho creer en el amor verdadero, se ha separado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3N y especulación superíndice 3N. ¿Qué copyright ha pasado? ¿Por qué copyright se han separado? La ruptura no solo significa superíndice 3 el fin de un romance, sino también copyright N la copyright dida de una ilusión superíndice 3N para muchos de sus seguidores, quienes vean en su relación superíndice 3N un ejemplo de amor verdadero y felicidad. Desde entonces han circulado innumerables teorías sobre las razones de la separación superíndice 3N. Algunos de que Kerem era demasiado celoso, otros que Ande estaba muy desenfocada en su carrera. Algunos incluso afirmaban que había terceros involucrados. Otros rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida y a la dificultad de conciliar sus ambiciones profesionales con una relación superíndice 3N estable. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué copyright para su superíndice 3. Ande y Kerem siempre han mantenido un perfil bajo sobre su vida personal y nunca han revelado los detalles íntimos de su relación superíndice 3N. Han optado por la discreción superíndice 3N y el silencio, lo que ha alimentado a UN Moon es la especulación superíndice 3N y el misterio en torno a su ruptura. Ahora, llegamos al quid de la cuestión superíndice 3N. ¿Ande perdonu superíndice 3 a Kerem? Esta es la pregunta del millón superíndice 3N. En los últimos meses han surgido varios indicios que sugieren que podría haber una reconciliación superíndice 3N en el horizonte. Han sido vistos en los mismos lugares, aunque no juntos, y se rumorea que han mantenido contacto a través copyright S de amigos en común. Algunos testigos afirman haberlos visto en restaurantes y eventos sociales, aunque siempre manteniendo la distancia y evitando ser fotografiados juntos. Estos encuentros esporádicos han sido interpretados por muchos como un aseo más menos al de que la relación superíndice 3N entre ellos podrá estar evolucionando hacia una nueva etapa. Recientemente Ande hizo unas declaraciones que han encendido a UN Mood desde los rumores. Durante una entrevista, cuando se le preguntó superíndice 3 sobre Kerem, respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática: Kerem siempre será una persona importante en mi vida. Compartimos momentos muy especiales y le deseo lo mejor. Esta declaración superíndice 3N, aunque vaga, ha sido interpretada por muchos como un aseo más menos al de que Ande no guarda rencor y que podrá estar abierta a una reconciliación superíndice 3N. La sutileza de sus palabras y su tono amable han generado una ola de optimismo entre sus seguidores, quienes sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Pero ¿qué copyright piensa Kerem de todo esto? Kerem también copyright N ha sido bastante reservado sobre el tema. Sin embargo, en algunas ocasiones ha dejado entrever que aún siente algo por Ande. En una entrevista dijo: Ande es una mujer increíblemente talentosa y hermosa. Siempre la admiraru copyright y le tendrú copyright un gran respeto. Sus palabras, aunque medidas, revelan un profundo aprecio y una admiración superíndice 3N que podrán ser interpretadas como algo muy ese que simple amistad. Algunos medios incluso han especulado con que Kerem podrá estar intentando reconquistar a Ande, aunque sin confirmación superíndice 3N oficial. Ademún SDS nu con diéresis al capm, es importante destacar la trayectoria individual de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Ambos han seguido adelante con sus carreras y han demostrado ser talentosos actores. Ande ha participado en otras series de con diéresis copyright cito como Azize y Bambas Kabiri, mostrando su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, ha protagonizado películas y series como Eflatun y Gunes y Beklerken, consolidando su posición superíndice 3N como uno de los actores populares de Turquía. La capacidad de ambos para reinventarse y asumir nuevos desafíos profesionales demuestra su compromiso con su arte y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Regresando a la pregunta central, ¿hay reconciliación superíndice 3N en el horizonte? La verdad es que nadie lo sabe con certeza.
Ande y Kerem son personas muy reservadas y es difícil saber lo que realmente es tú pasando entre ellos. Pero una cosa es segura, el mundo entero estuvo observando y esperando ansiosamente una seu más menos al de que el amor podrá volver a florecer entre ellos. La presión superíndice 3N medio ultica y la expectativa de sus seguidores son enormes, pero al final la decisión superíndice 3N de reconciliarse o no recae exclusivamente en ellos. Ahora bien, es importante recordar que las relaciones son complejas y que solo Ande y Kerem saben lo que realmente sucedió superíndice 3 entre ellos. No debemos juzgarlos ni presionarlos para que hagan algo que no quieren. Debemos respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones. Es fácil dejarse llevar por la pasión superíndice 3N y el deseo de verlos juntos de nuevo, pero es fundamental recordar que son seres humanos con sus propias vidas y necesidades. Pero como fans, no podemos evitar so más menos con una reconciliación superíndice 3N. Nos gustaría ver a Eda y Serkan juntos de nuevo, tanto en la pantalla como fuera de ella. Nos gustaría creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y que copyright en sabe, tal vez al buen edu a nuestro sueño más menos o se hagan realidad. La esperanza es lo último que se pierde, y muchos de sus seguidores aún mantienen la fe en que el destino los volverá a unir. Mientras tanto sigamos disfrutando de sus series, apoyándolos en sus carreras y esperando lo mejor para ambos. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión superíndice 3N y giros inesperados. Nunca sabemos lo que el futuro nos depara. La incertidumbre es parte del encanto de la vida, y en el caso de Ande y Kerem, solo el tiempo dirá si su historia tendrá un final feliz. Ahora, quiero hablarles de otra serie turca que también copyright N ha generado mucho revuelo y que tiene algunos puntos en común con la historia de Ande y Kerem, Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Aşk Laftan Anlamaz es otra comedia romántica que cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven de origen humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Ayu conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre guapo, rico y aparentemente insensible. Como en muchas comedias románticas turcas, la relación superíndice 3N entre Hayat y Murat comienza con el pie izquierdo. Se detestan mutuamente pero pronto descubren que tienen una conexión superíndice 3N muy profunda de lo que pensaban. A medida que pasan tiempo juntos, los sentimientos comienzan a florecer y se enamoran perdidamente. La trama es llena de enredos, malentendidos y situaciones CU superíndice 3 micas que mantienen al espectador enganchado de principio a fin. Lo que hace que esta serie sea relevante para el tema del vídeo es que también copyright N explora la idea de segundas oportunidades en el amor. Hayat y Murat enfrentan muchos obstáculos en su relación superíndice 3N, incluyendo mentiras, malentendidos y la oposición superíndice 3N de sus familias. Pero al final, logran superar todos los desafíos y encontrar la felicidad juntos. La serie transmite un mensaje de esperanza y perseverancia, demostrando que incluso en las situaciones muy complicadas, el amor puede triunfar. Al igual que con Ande y Kerem, la química entre los protagonistas de Aşk Laftan Anlamaz, Burak Deniz y Hande Eru Parrafoel, fue innegable. Muchos fans también copyright N esperaban que su romance traspasara la pantalla, aunque en este caso no fue así. Pero, la serie demostró superíndice 3 que Hande tiene una capacidad increíble para conectar con sus protagonistas y crear una química que cautiva al público. Su talento para interpretar personajes complejos y transmitir emociones genuinas la ha convertido en una de las actrices muy queridas y respetadas de Turquía. Otra serie que quiero mencionar, aunque tiene un tono mucho muy dramático, es Kara Sevda, o Amor Eterno. Kara Sevda es una serie dramática que cuenta la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, un joven ingeniero de origen humilde, y Nihan Sezin, una joven de familia rica y poderosa. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozcuoglu, un hombre obsesionado con Nihan que no se detendrá ante nada para mantenerlos separados. La serie es llena de intrigas, traiciones y sacrificios, y explora temas como la venganza, la ambición superíndice 3N y la lucha por la justicia. Esta serie es relevante para el tema del vídeo porque explora la idea del perdu superíndice 3N y la redención superíndice 3N. A lo largo de la serie los personajes cometen errores, toman decisiones equivocadas y causan dolor a los de MUTS.
Pero también Copyright N tienen la oportunidad de aprender de sus errores, pedir perdón superíndice 3N y tratar de enmendar sus acciones. La serie plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza humana y la capacidad de perdonar, tanto a los demás como a uno mismo. Aunque Karasevda es una serie muy dramática, también Copyright N tiene momentos de esperanza y optimismo. Demuestra que incluso en las situaciones muy difíciles, el amor puede encontrar una manera de sobrevivir y que el perdón superíndice 3N puede ser posible. Burak Uzu y Bit Inesliana Tagul, los protagonistas, también Copyright N mostraron una química impresionante que transmitió superíndice 3 la pasión superíndice 3N y el sufrimiento de sus personajes de manera convincente. Su interpretación superíndice 3N magistral ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de los espectadores. Entonces, volviendo a Ande y Kerem, podemos esperar un final feliz como en Ask Laftan al Lamaz, o una historia de redención superíndice 3N como en Karasevda. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es cierta, su historia ha capturado la atención superíndice 3N del mundo entero y seguiremos observando con interu copyright, ese lo que el futuro les depara. Independientemente de lo que suceda, su legado como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca permanecerá intacto. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi análisis sobre la situación superíndice 3N entre Anderu Párrafo y Kerem Bürsin. En resumen, hemos hablado de Senu con Dieres y Salkapm, la serie que los unió superíndice 3, su romance que conquistó superíndice 3 al mundo y su separación superíndice 3N que nos dejó superíndice 3 con el corazón superíndice 3N roto. Hemos analizado las declaraciones de Ande y Kerem, y hemos especulado sobre la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. También Copyright N hemos hablado de otras series turcas como Ask Laftan al Lamaz y Karasevda, que exploran temas relacionados con el amor, el perdón superíndice 3N y las segundas oportunidades. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que han de perdonar a Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿CUL es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado entretenido e informativo. Si les gustó superíndice 3, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho ese contenido sobre telenovelas turcas en camino. Y recuerden, sean felices, amen con pasión superíndice 3N y nunca pierdan la esperanza en el amor. Hasta la superíndice 3 Sima.